¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy para poder compartirles esta palabra que, como ya se los he dicho, primero ha sido para mi vida y me da esa seguridad para poder compartirlo contigo. Espero que ya pronto podamos reunirnos, que esta pandemia cese un poco más y que podamos estar todos aquí en la Congre otra vez en las reuniones de jóvenes. Y pues tal vez algunos ya vieron cómo se llama el tema del día de hoy y decidí llamarlo ¿Cómo me veo? ¿Y qué les parece si oramos antes de comenzar para que Dios pueda bendecir este tiempo? Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este día más que nos das de vida. Te doy gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas, Señor, y siempre estás con nosotros a pesar de todo, Padre. En este momento, Señor, oro a ti para poner en tus manos este tiempo, esta palabra, Señor, que sea de bendición para todos nuestros corazones, Señor. Que los chavos que están en su casa viendo este mensaje, Padre, puedan guardar estas palabras en su corazón y que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú quites toda distracción en este momento, Padre, y nos ponemos en tus manos a darte la gloria y la honra, Señor, que tú mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chavos, pues como ya lo hemos comentado antes, todo lo que podamos vivir, todo lo que podamos sentir, cualquier pregunta que tengamos ya está escrito en la Biblia y pues esta no es la excepción. Y me gustaría leerte el capítulo 13 del libro de los Números para que puedas entender un poquito de qué vamos a hablar. Es capítulo 13, verso 33. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y bueno, esta es una historia en donde Dios le dijo a Moisés que enviara a unos hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daría a los israelitas en aquel tiempo. Y bueno, Moisés, haciendo caso, envió a hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Les dijo que ellos vieran cómo eran las condiciones en ese lugar, cómo era el alimento que tenía ese lugar, cómo eran las personas que vivían en ese lugar. Y después de que estas personas van a cumplir con lo que Moisés les dijo que hicieran, con la orden de Dios, que fue el que dijo que pasara esto, dice la palabra en el verso 25, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron, Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en el desierto de Parán. Informaron a la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Nahueb y los hitilas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y dice, vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo y dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. Y bueno, a lo largo de nuestra vida pasamos por situaciones similares en donde Dios nos da instrucciones de lo que debemos hacer y sabemos que Él da instrucción cuando va a haber respaldo de Él. Entonces dice esta palabra que Dios le dice a Moisés que los mande para que vean cómo son las condiciones para vivir en ese lugar, porque los iba a enviar en un futuro. Entonces cuando llegan a este lugar, veían que pues todo era agradable, que había comida, que las condiciones eran favorables para poder habitar en ese lugar.
Pero de repente ellos empiezan a tener miedo por el tamaño de los habitantes que ahí estaban. Entonces ellos en ese momento tuvieron un sentimiento de inferioridad cuando ni siquiera los gigantes les habían hecho nada. Ellos tuvieron miedo de enfrentarlos, ellos tuvieron miedo de confrontarlos para poder reclamar esa tierra. Entonces ellos inventaron que los gigantes que vivían ahí eran malos y que todo lo que entraba ahí lo devoraban. Entonces empezaron a sembrar ese miedo no solamente ya en ellos, sino en todos los demás del pueblo. Entonces ellos tuvieron ese sentimiento de inferioridad en donde no vieron nada más que lo que ellos sentían en ese momento. No pudieron ver las condiciones en las que esos lugares estaban, la buena vida y la buena calidad de vida que llevarían. Entonces la pregunta que te hago hoy es: ¿cómo te ves? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo estoy y pasé, y no te voy a mentir, es algo con lo que batallo día a día, es algo con lo que he luchado mucho, es algo con lo que he tenido que enfrentar y confrontarme a mí mismo, sobre todo porque esas ideas muchas de las veces surgen de nuestro propio ser. Y bueno, la pregunta que te hago también hoy es: ¿te amas? Y bueno, en una ocasión ya les había compartido este versículo, me gustaría que lo buscaras, es Mateo capítulo 22, verso 37 y 39. Y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y es el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante que el primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues este es el versículo que más llegamos a escuchar, y yo dije, bueno, tal vez solamente sea mencionado una vez en la Biblia, y pues investigando vi que no. También en Levítico 19:18 dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esta palabra está viniendo directamente de Dios. Y también en Romanos 13:9 encontramos que dice: pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos se resumen en uno solo, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que esto es con lo que más luchamos día con día. A lo mejor, porque me pasó, no lo veía de esa manera, de que yo no me amaba a mí y no podía amar a mi prójimo, al hermano, como yo lo hago para mí. Pero, haciendo reencuentro de las cosas, pues es totalmente cierto, aunque a veces no lo podamos ver y sea muy difícil, porque nosotros no podemos amar a alguien si nosotros no nos amamos. Nosotros no podemos respetar a alguien si nosotros no nos respetamos. El no amar a otros es señal de que yo no me amo, porque escrito está: de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Entonces todo lo que tenemos en el corazón es lo que nosotros damos a los demás. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Entonces ha sido un caminar, ha sido un batallar día con día. Y bueno, es necesario que podamos estar agradecidos con Dios y satisfechos con lo que somos. Ojo aquí, no te estoy diciendo que estés conforme con lo que eres. Estoy diciendo que estés agradecido por esa gracia que Dios te da para ser lo que eres, por la vida que Él te da, porque al momento de nosotros poder reconocerlo, damos permiso a que Dios pueda obrar en nuestras vidas, a que Él pueda quitar lo que no le agrada y podamos ser instrumento en sus manos para poder servirle. Y bueno, Él actúa cuando nosotros estamos dispuestos. Él nos hace mejores personas porque reconocemos eso que somos, reconocemos lo que hay mal dentro de nosotros. Y bueno, tú has aceptado lo que eres, has aceptado lo que te hace único, has aceptado los dones que Dios te ha dado. Y bueno,
Otra pregunta es, ¿he aceptado lo que Dios me da? Me gustaría que fuéramos a Hebreos 13:5 y dice, no amen el dinero, están contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. En este momento viene mucho a mi memoria el versículo, el pasaje donde está el hombre rico. No porque a Dios le molestara que ese hombre tuviera dinero, sino que lo que a él no le agradaba es que pusiera al dinero delante de él, a que el dinero tuviera un lugar sobre Dios en su corazón, porque muchas de las veces nosotros no conocemos realmente a Dios, sino que sabemos de Dios. Entonces, muchos nos dejamos medir también por los estándares humanos, por los estándares que la sociedad nos impone, por lo que escuchamos de la sociedad, que está bien, que está mal, por lo que dicen que deberíamos hacer, que deberíamos dejar de hacer también. Cuando no es así, nosotros que ya conocemos de Dios, debemos vivir nuestra vida como lo hizo Jesús, porque yo creo que Dios, y escrito está que Dios dejó y dio a su único Hijo, lo envió a nosotros para que pudiéramos conocer de Él, para que pudiéramos acercarnos a Él y para que pudiéramos ver la forma en la que Él caminó, para que fuera un modelo a seguir, que nosotros pudiéramos adoptar en nuestra vida. Y a veces es bastante difícil porque sabemos que somos carne y muchas de las veces fallamos y caemos, pero es importantísimo, como ya lo hemos comentado, que en esos momentos busquemos a Dios porque Él es el único que nos da la fuerza para poder ser mejores día con día, para poder mejorar esas cosas que no le agradan. Y sabes, la medición que Dios nos da es Jesús y lo podemos encontrar en Colosenses 3:10, que dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a la medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezca más a Él. Wow, para explicártelo un poquito mejor, yo no puedo decir que yo sigo a Jesús, que yo trato de ser como Jesús, si yo no conozco la vida de Jesús, si yo no conozco lo que hizo, si yo no conozco lo que está escrito que Él quiere que hagamos, si yo no puedo conocer qué es lo que Él ha puesto en mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga. ¿Me entiendes? Y a veces es muy difícil porque nosotros como jóvenes fallamos muchísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad trata de meternos tantas ideas y tantas cosas que se ven hoy en día, pero te tengo una buena noticia. Dios nos ayuda y Dios nos perdona a través de algo que se llama gracia, que es inmerecida y que Él nos da. Solamente por eso Él nos perdona, porque si no existiera, yo creo que ya estaríamos todos condenados. Y bueno, algo que no debemos hacer nunca es compararnos. Y ya lo dijo Pablo en el libro 2 de Corintios 10:12. Y dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándares de medición. Qué ignorante, ¿sabes? No es bueno compararnos nosotros con nuestro prójimo, con nuestro semejante, porque sabemos que el único que es, que fue y que será perfecto fue Jesús. Entonces, al momento de nosotros compararnos con alguien, tal vez con tu amigo, con tu hermano, y decir, es que yo no soy como él que hace esto, tal vez yo no robo y yo no soy malo, tal vez yo no miento y yo no soy malo, tal vez yo no tengo alguna adicción y no soy malo, ¿sabes? Pero al momento de hacer eso, es como si estuvieras justificando tu pecado, ¿sabes? No que lo estés, porque no lo estás reconociendo, estás justificando, poniendo a alguien de ejemplo que peca tal vez más que tú, o que peca de una forma distinta que tú, porque sabemos que todo el pecado es pecado. No hay pecado mayor, no hay pecado menor. Entonces, no debes compararte. Lo que yo te recomiendo es que comiences a invertir en ti. Y no necesariamente te hablo de forma física,
¿Por qué te hablo esto? Me gustaría compartirte lo que yo he pasado respecto a este tema, que es el autoestima, el amarte a ti mismo, el verte como Dios te ve, porque no ha sido muy fácil y como te digo, es algo con lo que lucho día a día. Pero en una ocasión empecé a reflexionar sobre tantas cosas que yo había perdido, sobre tantas oportunidades que yo había perdido, por esto mismo que te comento, porque muchas veces nos sentimos con ese sentimiento de inferioridad que nos impide hacer bastantes cosas, bastantes oportunidades, ¿sabes? Y yo creo que Dios no nos ha dado ese espíritu. En una ocasión, o sea, fue así como de la nada, entré al baño y no recuerdo la situación por qué, pero iba a empezar a ser duro conmigo, iba a empezar a recriminarme algunas cosas. Entonces, o sea, fue como que la luz de repente y sabes, pude entender que hay ocasiones en las que somos bastante duros con nosotros mismos, que somos bastante duros, tal vez porque no nos gusta algo de nosotros, tal vez porque hay algo que no nos gustaría tener y que no nos agrada. Pero sabes, en ese momento yo pude pedirme perdón. O sea, sí, yo como loco, ¿no? En el baño diciéndome, no, pues perdónate. Pero sí, o sea, sí fue pedirme perdón por todas esas veces que había sido duro conmigo, por todas esas veces que me había recriminado, porque sabes, nadie es perfecto. Y en mi caminar con Dios he podido soltar bastantes cosas que yo cargué por mucho tiempo. Algunas aún las estoy haciendo, pero como te digo, es un proceso en el que no es fácil, pero cuando confiamos en Dios y que nos mantenemos firmes en la roca, podemos tambalear, pero nunca nos podemos caer porque Él nos sostiene. Entonces, si hay algo que tenemos los seres humanos es que somos cambiantes en todo momento. Tal vez si tú me conociste la semana pasada, yo ya no soy el mismo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, ¿no? De ir mejorando poco a poco. Hay varias cosas de las que me arrepiento, que a lo mejor he dicho, porque es muy importante comprender esto, porque muchas de las veces nosotros nos ponemos en un papel de juez o nos sentimos con la autoridad para poder hablar de algo de alguien más, ¿me entiendes? Y no me vayas a decir que no lo has hecho, porque todos lo hemos hecho. No es bueno criticar porque no sabemos cuánto dañamos a las personas, no sabemos esa palabra que sale de nuestra boca, cuánto va a influir en la vida de esa persona. A lo mejor si tú le dices a alguien, no, pues que no me gusta cómo haces esto, que eres un tonto, que no eres inteligente, que esta persona es mejor que tú, que tantas cosas, no sabes cómo puede afectar eso en sus vidas. Y yo recuerdo muy marcado en mi niñez que, no sé, que siempre crecimos con mis abuelos, entonces siempre cuando nos reuníamos todos los primos, siempre, no sé por qué, salía al tema que, ay, ¿por qué no son como tu primo que saca puro 10 en la escuela y no sé qué? Y que, ¿por qué no son como él? Que él es bien inteligente, y siempre poniéndolo por encima de nosotros, ¿sabes? Inclusive, lo viví en mi propia casa. Con el tiempo he aprendido a perdonar eso, pero en la relación de mi hermano y conmigo, a lo mejor mis papás no supieron cómo manejar esas situaciones, y hoy es algo que ya no duele, pero que tal vez se ha dejado secuela, porque solamente tengo un hermano. Entonces, recuerdo que en muchas de las ocasiones hacia él eran muchos reclamos de ¿por qué no eres como tu hermano que hace la tarea? ¿Por qué no puedes ser como él que es ordenado en sus cosas? ¿Por qué no puedes ser como él que es responsable? O sea, siempre poniéndome de ejemplo. Y yo sentía ese peso sobre mí que yo no podía fallar, ¿me entiendes? Y por el otro lado, comprender a mi hermano de que siempre estaban comparándolo conmigo, que por qué no era esto, que por qué no era aquello, que por qué no podía ser así. Y sabes, yo creo que eso hasta hace algunos meses, lo puedo decir, había
afectado nuestra relación. ¿Por qué? Porque tal vez yo adopté conductas que a mí no me correspondían para, pues como un adulto hacia él, para poder tal vez regañarlo por muchas cosas y a él de tal vez aborrecerme por todo eso que mis papás llegaron a decirle en su momento. Pero sabes, Dios es bueno y Dios se encarga de sanar esos corazones. Y hoy le doy gracias a Dios porque hoy podemos hablar bien. Tal vez es algo y primeramente Dios me dé la oportunidad de hacerlo, de pedir una disculpa porque yo no sé cuánto esas palabras pudieron dañar en su corazón y siguen dañando. Pero sabes, hoy yo estoy muy orgulloso de él porque él ha logrado muchas cosas que él ha querido, pero esas palabras que tú le puedes decir a una persona y sobre todo a los niños de eres un tonto, no puedes hacer esto, no sabes cómo pueden repercutir en su vida, no sabes cómo pueden frenar esos sueños que tienen, no sabes cómo pueden parar tantos objetivos que pueden llegar a alcanzar en su vida, no sabes también todas las cosas que estás ocasionando, que estamos ocasionando porque yo lo he hecho. También todos llegamos a participar, pero como te digo, nunca es tarde para cambiar y solamente mediante la gracia es que lo podemos hacer, que podemos reconocer nuestro pecado, reconocer en lo que estamos mal y poder cambiarlo poco a poco. Si yo pudiera haber sabido esto antes, me hubiera evitado de tantas cosas. Sí, porque hoy vemos que en la sociedad de eso se trata, ¿no? De compararse unos con otros. La sociedad nos ha vendido de que tienes que ser, físicamente hablando, tienes que ser como esta persona para que puedas ser aceptado o aceptada, tienes que verte igual, tienes que usar esto para que seas aceptado, porque esto a lo mejor te da poder sobre alguien más. Hemos estado en una sociedad en la que nos ha vendido que para poder ser alguien tenemos que lucir como alguien más, cuando no es así. Cuando Dios nos ha hecho a cada uno, nuestro Creador ha tenido cuidado de hacernos a cada uno diferentes, pero con algo especial que cada quien tenemos. Y sabes, a mí me ha costado mucho entender esto, porque a veces decimos, y es que, ¿por qué Él tiene esto y yo no? ¿O por qué Él tiene esa oportunidad y yo no? ¿O por qué Él puede hacer esto y yo no? ¿Es bueno para esto y yo no? ¿Sabes? También cuando, ya me estoy desahogando aquí de todas mis tristezas, pero también, o sea, recuerdo que yo desde niño fui muy gordito, entonces en mi familia siempre era como que fíjate, hasta ahorita estoy reflexionando de eso, mi hermano siempre delgado y más ágil que yo, y recuerdo que siempre decían, no, pues es que cuando se trata algo de deporte, pues es que su hermano porque tiene esta complexión y no sé qué, como que no apostaban ni un peso por mí, ¿sabes? Y en una ocasión yo descubrí, y nunca se me va a olvidar, que fui a correr con mi hermano y salimos ese día con mi familia, creo, y pude ver cómo yo le pude ganar, ¿sabes? Yo le pude ganar corriendo. Entonces fue como de, ahí les va, sí pude. Pero ¿me entiendes? Son cosas que nosotros tenemos que ir perdonando y que tenemos que ir sanando por nuestro propio bien, porque cuando no sanamos esas heridas, se quedan abiertas en nuestro corazón y empiezan a sangrar cuando las cosas no están bien. Y ¿sabes? Cuando tú aprendes a perdonar esas cosas, tú eres el que sales ganando, la que sales ganando, porque te liberas de todo eso que pesa en ti, de todos esos complejos que tienes de ti, porque el Espíritu Santo te ha diseñado únicamente. Nosotros fuimos formados por un gran artista que no comete errores y que ha tenido cuidado de formarnos a cada uno con un propósito especial que tenemos en nuestras vidas. Y es importante que nosotros lo veamos porque muchas de las veces nosotros ni siquiera podemos reconocernos las cosas que hacemos bien por tanta culpa que tenemos. Y me gustaría decirte que todo lo que Dios pueda hacer en ti es verdad. ¿Sabes? A veces no creemos que nosotros podamos ser buenos en alguna cosa, pero sin en cambio, yo creo que Dios ha puesto un talento distinto en cada una de nuestras vidas
y yo lo veo, o sea, aquí en la congregación con los chavos, no todos somos iguales, pero todos tenemos algo que nos complementamos entre todos, y escrito está en la Biblia que de qué serviría que todos fuéramos oído, que todos fuéramos pierna, que todos fuéramos ojo, si no nos serviríamos entre sí. Pero yo he podido ver cómo algunos son muy creativos, algunos son bastante inteligentes, algunos son muy fluidos para hablar, algunos saben muchas cosas, y entre todos nos complementamos también. Y es por eso a que yo te invito a que tú puedas en tu relación con Dios preguntarle, y si aún no sabes cuál es ese talento que Él te ha dado y que ha puesto en tu vida, que tú le puedas preguntar, porque si responde, que te haga saber qué es eso en lo que tú le puedes servir a Él, porque es importante reconocer que todos los dones, que todos los talentos que Él nos ha dado son para su única gloria, para servirle a Él, ¿sabes? Porque nuestra razón de vivir es Él, ha sido Él, y siempre va a ser Él desde un momento. Que a veces nosotros no queramos verlo, ahí es un caso distinto, pero hemos sido creados para poder estar con Él. Y bueno, déjame decirte que es bueno también que creas cosas buenas de ti, y me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios 10:13, que dice: nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. No nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Sigue diciendo en el 17, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Wow, ¿y qué quiere decir con esto? No es malo que tú reconozcas que haces las cosas bien, pero debemos reconocer que Dios nos da esa gracia y que Él nos permite hacer esas cosas bien, y darle la gloria y la honra solamente a Él, porque Él es el que hace que esas cosas sucedan. Dice, lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y sabes, yo creo que aquí se refiere a que el Señor tiene los tiempos de cada quien, y el Señor te encarga de promoverte a distintos niveles, en donde claramente van a ver las personas lo que Él ha hecho a través de tu vida, ¿sabes? Donde ellos van a poder ver la gracia que Dios te ha dado, hasta dónde tú has llegado, y muchas de las personas tal vez no lo reconozcan que ha sido por Él, pero ahí es donde tú tienes que hacer ese trabajo y agradecer, porque Él te ha permitido y Él te ha dado el permiso de llegar hasta ese lugar en donde tú puedas estar. Debemos nosotros ser agradecidos humildemente, porque ya lo dice en el libro de Juan, el humilde será enaltecido y el soberbio será humillado. Entonces nosotros debemos, con ese corazón humilde, agradecerle a Dios, y también poder compartirle a las demás personas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, las cosas que ha hecho por nosotros, en lo que Él nos ha ayudado, ¿sabes? Porque a veces tal vez podría sonar un poco presumido, ¿no? Decir, Dios me ha dado la licencia de ir a este lugar. Dios me ha permitido hacer esto, ¿sabes? Porque tal vez las personas que no conocen, pues podrían decir, pues este es bien presumido y todo, ¿no? Pero por eso te digo, tienes que hacerlo siempre agradeciendo a Dios, pero que lo sientas de verdad, de corazón. Porque cuando uno es agradecido, las cosas se van acomodando y Él nos sigue bendiciendo. Entonces, debemos entender que no debemos de temer también por mostrar lo que Dios nos ha dado, ¿sabes? Yo he visto a varios de los hermanos en el grupo de jóvenes cómo han ido superando esos traumas junto conmigo, porque yo creo que soy más traumado ahí, pero cómo hemos ido superando todos juntos esos traumas, ¿sabes? Y yo he podido ver cómo hay esa hermandad en la que anteriormente, cuando comenzaba toda la pandemia, pues todos bien cohibidos ante la cámara, que no podíamos hablar, pero
yo veía cómo nos apoyábamos unos a otros y creíamos en nosotros mismos y creíamos que nosotros podíamos hacerlo porque estábamos sirviendo a Dios y era para su gloria y honra. Nosotros apostamos esos dones y los utilizamos para su gloria y honra. Entonces, no tengas miedo de mostrar lo que Dios te ha dado, pero debes de saber que es para su gloria y honra. Tal vez tú eres muy creativo o creativa y no necesariamente te tengas que quedar con eso. Puedes en tu iglesia o aquí en la iglesia poder ayudar en cosas que tengan que ver con eso. Muchas veces se necesita para decoración, para publicidad, no sé. Tal vez eres muy bueno aconsejando. Hay tantos jóvenes que necesitamos hablar. Tal vez eres muy bueno escuchando, dando consuelo. Tal vez eres muy inteligente. Tal vez sabes cantar muy bien. Tal vez las personas se sienten muy cómodas hablando contigo. Eres muy bueno recibiendo, ¿sabes? Y dice la palabra también, esto pues sí me puso a pensar, que al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Entonces es momento de que nosotros podamos emplear esos dones que Dios nos ha dado, que nosotros podamos trabajarlos para su gloria y honra, porque va a llegar el momento en el que Él nos va a pedir cuentas de lo que Él nos dio, de lo que Él nos confió. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta. En este momento de tu vida, ¿tú estás viviendo tu identidad o una identidad prestada que te ha puesto la sociedad? Porque es muy difícil saber quién soy hoy en día. Estamos creciendo en una sociedad en la que hay mucha confusión. Estamos creciendo en una sociedad en la que se ven tantas cosas hoy en día, porque no sabemos quién somos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos para qué vivimos, no sabemos quién somos. Entonces, me gustaría invitarte a que tú pudieras leer, porque es la única manera en la que nosotros podemos conocer qué es lo que somos en Cristo, para qué vivimos, cuál es nuestro propósito y qué es lo que Él desea de nosotros, ¿sabes? Y bueno, con esto quiero finalizar. No esperes a que el día de mañana el tiempo se nos acabe. Empieza a trabajar hoy contigo, ¿sabes? Debemos aprender a sanar todas esas heridas que supuran aún en nuestro corazón. Debemos empezar a trabajar todas esas cosas que nos lastiman, todas esas cosas que nos impiden crecer, que nos impiden avanzar, que nos retienen en lo más bajo, todas esas cosas por las cuales no nos sentimos cómodos, todas esas cosas por las cuales aún sufrimos, por las cuales nos sentimos acomplejados. Y como te digo, no necesariamente tiene que ser físicamente, pero nosotros confiamos en un Dios en el que todo lo restaura y todo lo cambia. Y yo le doy gracias a Dios porque yo he sido ejemplo y testimonio de lo que Él ha hecho a través de mi vida, cómo la ha transformado, todo lo que ha hecho por mí. Y me gustaría invitarte a que tú pudieras entregar tu corazón a Él, a que pudieras ponerlo en sus manos, ¿sabes? Porque cuando uno está bien por dentro, cuando uno está bien con Dios, se nota, ¿me entiendes? Es importante que Él comience a trabajar en nuestros corazones, porque si nosotros lo intentamos hacer, vamos a caer tremendamente, vamos a ir a lugares equivocados, vamos a consultar cosas equivocadas y muchas veces esas cosas son solo temporales. Tal vez puedas solicitar ayuda, necesitar ayuda, pero si no viene de Él, es algo que tal vez pueda apaciguar esos sentimientos que tú tienes, pero que no van a sanar. ¿Sabes? Es momento de empezar a creer las cosas que Dios te ha dicho sobre tu vida, porque muchas de las veces a nosotros dentro de la iglesia, Dios ya nos ha hecho saber en qué es lo que quiere que le sirvamos, qué es lo que vamos a hacer, y a veces nos agarra así como de wow, pero debemos empezar a trabajar porque Él ya nos ha dicho en qué quiere que nosotros sirvamos a Él. Ya nos ha dicho cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro objetivo dentro del cuerpo de Cristo. Y como te digo, no trates de imitar a las personas, no trates de imitar ni siquiera a alguien que tú admiras, porque en el momento en el que esa persona te defraude, tu mundo se va a venir abajo, porque
Así somos las personas. En un momento estamos bien y en un momento caemos cuando no estamos en Dios. Y aún así estando hay veces que es muy difícil. Entonces te invito a que tú puedas poner solamente tus ojos en Jesús. Que tú puedas reconocer que Él es tu único modelo a seguir. Que Él es el único digno de admirar, que Él es el único digno de imitar, porque muchas de las veces nosotros queremos imitar también las conductas de afuera cuando no son correctas. Entonces yo creo que Él vino a la tierra para que nosotros pudiéramos saber la manera en la que Dios quería que viviéramos, la manera en la que quería que camináramos. Y yo creo que más fácil pues no puede estar más que leyendo la Biblia. Claro, dentro de todo eso va a haber muchos tropiezos, va a haber bastantes sentimientos encontrados, caídas, pero Dios es bueno y me gustaría orar por ti en este momento. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, que tú nos has plantado en nuestro corazón, Señor. Gracias porque en este momento estás transformando, Señor, estás quitando todo estorbo del enemigo, porque en este momento tú estás sanando esas heridas, Señor, que aún están abiertas dentro de nuestro corazón, Padre. Te pido que seas tú quien sane, Señor, todo recuerdo, que quites y elimines de nuestra vida cualquier palabra, Señor, de desánimo, Señor, cualquier palabra que nos haya herido y que haya frenado nuestro propósito en esta vida, Señor, que es servirte. Te pido que quites todo miedo y todo temor que impide, Señor, nosotros poder servirte, Señor, que impide, Señor, que podamos usar nuestros talentos para ti, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de nuestras vidas, Señor, porque una cosa conlleva a la otra, Padre, y cuando nosotros tenemos ese sentimiento de inferioridad, Padre, puede entrar depresión, puede entrar otros sentimientos, Señor, que no son buenos, Padre. Te pido que seas tú el que quites, Padre, que sanes todos los corazones, Señor, de los jóvenes que están escuchando esta palabra, que seas tú, Padre, el único que pueda levantarlos, Señor, que nos ayudes a entender, Padre, por qué hemos sido creados, Señor, que nos ayudes a conocerte día a día, a que podamos, Señor, estar en tu presencia y conocerte, porque eso es lo único que debería de importarnos, estar donde tú estás, Padre, en tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que en este momento nos ayudes a todos, Padre, a poder, Señor, conocernos, Padre, a poder aceptarnos y amarnos, Padre, porque tú nos has hecho únicos e irrepetibles, Padre. Que no esperemos, Señor, a que llegue ese momento en el que estemos en tu presencia, Señor. Ese momento en el que tú nos puedas decir, Señor, en cualquier momento de nuestras vidas, Padre, que hemos estado más preocupados por cómo nos ve la gente, Señor, que cómo nos ves tú, Padre. Que podamos preocuparnos más por cómo nos ves tú, de ser agradables a tus ojos, Señor, de poder hacer tus mandamientos, Señor, y obedecerlos, de poder seguirte, Señor, que poder obedecer a la sociedad, Padre, a esa sociedad, Señor, que estamos corrompidos, Señor, en este mundo, Padre. Te pido que tú tomes en tus manos el control de todo esto, Señor, y que traigas restauración a los corazones, Señor. Que tú traigas, Padre, ese espíritu, Señor, a nuestras vidas, Padre, que pueda levantarnos, Señor, que podamos entender que si algo podemos hacerlo es por tu gracia, Señor. Que nos ayudes, Padre, a estar satisfechos con lo que tú nos has dado, a ser felices, Padre, con lo que tú nos das, Padre, porque tú nos has dicho en tu palabra que tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor, si así lo queremos y así lo creemos, Padre. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Wow. Y sabes, chavos, me gustaría que el día de hoy hiciéramos un compromiso porque, como te lo vuelvo a repetir, es algo con lo que luchamos día a día y me incluyo. Por eso esta palabra ha atravesado, como dice la palabra, lo más profundo de mi ser y me ha hecho entender que somos únicos y no necesitamos parecernos a nadie más porque Dios ya nos ama por lo que somos, ¿sabes? Si hay algo que no te gusta en ti, déjalo en sus manos y dile, y verás que con el tiempo eso se va a ir y somos barro en manos del Creador, que somos moldeados hasta poder ser mejores delante de sus ojos, ¿sabes? Y pues me dio mucho gusto estar aquí y espero que estés bien, cuídate y nos vemos hasta pronto.